Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Qué alegría volver a compartir un nuevo tema sobre la apologética católica. En esta oportunidad vamos a reflexionar un tema sobre la teología de la cruz según el apóstol San Pablo. Recordemos que San Pablo fue uno de los apóstoles fundamentales en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pienso en mi forma humilde de ver las cosas cristianas, de ver la doctrina y de querer profundizar y conocer un poco más la apologética, la defensa de la fe, cómo poder defender nuestra fe ante nuestros hermanos separados, ideologías protestantes, ideologías o herejías también. Hoy queremos reflexionar con ustedes el tema sobre la cruz de Jesucristo el Señor. Ese es el tema, porque no vamos a inventar, lo vamos a hacer como siempre lo hemos dicho, asentándolo desde la Sagrada Escritura. Dicen los hermanos separados, ¿verdad? Si está en la Biblia, yo lo creo y te lo acepto. Pero muchas veces, o siempre, la Iglesia Católica siempre habla con la Biblia en la mano y al final no lo aceptan, no lo entienden, porque no tienen el espíritu de unidad de los cristianos. El Espíritu Santo no está en sus mentes, en sus corazones, por eso siempre lo ven todo al revés. Yo quiero contarte con las palabras en la mano qué fue lo que Pablo comenzó a enseñar, o qué utilizó el apóstol Pablo para realizar su misión evangelizadora allá en el pueblo de Galacia, o es decir, en la carta o epístola de los Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas, tontos. Oye la expresión fuerte que Pablo utiliza. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto. ¿Recibiste el Espíritu Santo por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan tontos y estúpidos son como para empezar con el Espíritu para terminar en la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿se debe al cumplimiento de la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham, creyó a Dios, se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quiero tomar el camino de la fe. Quien toma el camino de la fe son hijos de Abraham. Palabra de Dios. Estimados hermanos, este tema lo vamos a fundamentar con la lectura siempre de Pablo, pero a los filipenses en el capítulo 3, desde el versículo 17 en adelante. Téngalo ahí en sus notas, después lo vamos a leer. ¿Cómo comenzó Pablo a transmitir la fe en el pueblo de Galacia o a los Gálatas? Dice que fue a través de la figura de una cruz o de un crucifijo. Crucifijo vamos a decir. ¿Por qué no cruz? Porque solo la cruz no se llama crucifijo. En cambio, la palabra crucifijo viene acompañada porque en la cruz viene la imagen de Jesús crucificado, como esta que tengo acá, esta pequeña. Este le llama crucifijo.
Porque no solo está la cruz, sino que está la pequeña imagen de Jesús crucificado. Me imagino, hermanos, que según lo que textualmente leemos en esta carta, Pablo como que llega predicando en esta forma, mire. Ay, discúlpeme, pero usted también trate de leerlo en su Biblia e imaginarlo. Le dice así: Gálatas tontos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cuándo Pablo utilizó la palabra hipnotizar? Cuando el pueblo de Galacia iba abandonando la fe que Pablo les había transmitido, iban tomando otra ley, otro camino distinto, otra ideología que no era la doctrina de la fe que Pablo había recibido de Jesucristo y los apóstoles para transmitirla. Y por eso les dice: se han dejado hipnotizar. No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. Oiga, les presenté a Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. Es decir, Jesús utiliza, voy a decirlo en dos formas, o utiliza así como estoy tomando yo ahorita este crucifijo, con esta mano, para que ellos entiendan el evangelio, que ven a Jesús crucificado, y si no, pues su predicación pudo haber sido el mensaje de Jesús colgado en la cruz, que al final quiere decir la cruz. Estimado hermano, San Pablo no predicó un mensaje solo de pare de sufrir, un mensaje nada más de bendiciones, de abundancia, como ahora en día cuántas sectas se han levantado predicando, proclamando y ensalzándose que un cristiano, un hijo de Dios, no tiene por qué sufrir, ¿verdad? No tiene por qué pasar calamidades y pobreza. Pero oye, atento, ese no es el mensaje que predicó Pablo de Jesucristo. El mensaje que predicó Pablo de nuestro Señor Jesucristo, estimado hermano, fue de un Jesús crucificado. Es decir, un Jesús humilde, un Jesucristo, hermano, pobre, un Jesucristo obediente a la voz de su Padre Dios. Y como decimos, ¿verdad?, en el Vía Crucis, Jesucristo fue obediente y recibió muerte de cruz para salvarnos. Jesús se hace maldito. Jesús lleva esa carga de nuestros pecados a colgarlos en un madero de la cruz para darnos salvación, para hacernos benditos, para hacernos a nosotros, hermanos, limpios, salvos, purificados por su gracia, por su amor reflejado, dejándose colgar de una cruz. Porque en los de Galacia dice que se habían unido a otro tipo de ley. Ya ustedes han escuchado muchas veces a Pablo que dice en otras partes, ¿verdad? La ley mata, pero la fe y la gracia salva. La ley en el tiempo de Jesús decía, hay uno de mis hermanos separados, no saben discernir o interpretar correctamente la Escritura. Porque quien moría colgado en una cruz en el Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús eran los malhechores, los estafadores, los ladrones, los usurpadores. Esos matones. Pero sabemos muy bien que a Jesús no lo mataron por eso. A Jesús le acumularon todas esas cosas, pero que no eran ciertas, hermano. Este hombre se hace pasar por Dios. No entendía en aquel tiempo aquellas personas que era el Hijo de Dios verdadero, que no estaba mintiendo al decir que había venido del cielo para darnos vida, para darnos salvación. Y por eso Pablo le dice: no les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo, como si estuviéramos viendo a Jesús crucificado. Yo sé muy bien, y te lo digo, te lo repito, jamás vayas a pensar que un pequeño crucifijo de estos te puede salvar o me puede salvar. No. Nosotros los católicos lo tenemos como un símbolo,
como una señal, la señal del cristiano, el símbolo que a nosotros como cristianos católicos nos recuerda el amor de Dios se manifestó en una cruz, en un árbol. Aquella señal, aquel signo que para los judíos de aquel tiempo era señal de maldición, para nosotros nuestro Señor lo convirtió en señal de salvación. Dice así: les preguntaré solo esto: ¿recibiste el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? La ley decía la muerte en un árbol, colgado en una cruz, colgado en un árbol, maldito aquel que muera así. La ley. Pero la fe y la gracia en Jesucristo nos dice que Jesús no murió bajo la ley, pero para rescatarnos de esa ley, porque Él se hizo señal de maldición, tomó la maldición tuya y mía por nuestros pecados y las del mundo entero, a colgarlas en la cruz. Escucha lo que dice ahora. Cuando recibimos el Espíritu, cuando aceptamos la fe en Cristo. Tan estúpidos son como para empezar por el Espíritu, para terminar en la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. El Señor nos regaló grandes favores. Pero muchos, esos favores no lo hemos sabido interpretar correctamente. Porque nosotros, los cristianos católicos, no basamos nuestra fe directamente en un palo de una cruz, sino en el misterio del que murió en la cruz. Eso es lo que debemos nosotros comprender o entender. Que no estamos idolatrándonos al tener una imagen. Que no estamos pecando en la idolatría a tener una imagen en nuestros templos. Simplemente digo y repito, es un símbolo, una señal que ese templo es cristiano católico. Que ese templo no es protestante. Que ese templo no es judío. Que ese templo no es, hermano, de una secta separada, dividida del amor de Dios. Por eso que Pablo dice, cuando yo les prediqué a Cristo, se los prediqué en una figura de una cruz, para que comprendan el misterio de la cruz, para que comprendan el amor de Jesús colgado en una cruz. Por eso que cuando yo predico estos temas, digo, me da un poco de risa y lástima mis hermanos separados, que tienen una alabanza que dice, tal vez se la pueden ustedes: en la cruz, yo primero vi la luz, o fue primero donde vi la luz, en la cruz, porque a través de ese misterio de la muerte, de burla, de insulto, hermano, totalmente de desgracia, detrás de ese misterio, detrás de esa cruz, detrás de esa figura, hay amor puro y verdadero. Por eso les digo, me sorprende quienes han hecho esa alabanza, los hermanos separados protestantes, porque ahí claramente dice, en la cruz, yo primero vi la luz. ¿Cómo es eso que ahí vio la luz? Y no entiende ese misterio. Es más, en las afiches o fachadas de sus templos, cuando ponen el nombre que inventan de algún pasaje bíblico de la Biblia, siempre ponen una crucita pequeña por ahí. Al fondo, en el fondo, hermano, ellos siempre utilizan ese símbolo, aunque sea chiquitito, minucioso, para que no se observe muy bien o claro, pero son ellos los que no entienden el misterio, son ellos los que no entienden ni lo que ellos mismos escriben o su fe, porque de alguna forma ahí la tienen. Si no, te invito que seas curioso y cuando entres a un templo seas listo, ¿verdad? Mira, ve por todo eso y te vas a dar cuenta que siempre por un ladito, allá al fondo, en el nombre de su Maranata, agua viva, Cristo viene pronto, como sea, como se llame ese templo, ahí tiene una pequeña cruz.
Termina diciendo el apóstol Pablo: haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Tan estúpidos, tan tontos son como para empezar en el espíritu y terminar en la carne. La carne nos va a decir: hermano, tú solamente la fe, pero la fe de fachada, porque en el fondo va pegada a la ley judía, a la ley israelita o a la ley romana, que daba la ley, darle muerte a aquella persona que fue encontrada en pleno robo, en pleno homicidio, en pleno cualquier pecado. Pero Jesús sabe muy bien que no murió realmente por eso. Vámonos más al fondo. Si no crees, no entiendes eso, Pablo siempre, por eso mencioné la teología de Pablo sobre la cruz. Gálatas fue el que leímos, ahora vamos a Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, créele lo que dice el apóstol Pablo. Son todos ustedes imitadores míos. ¿A quién tenemos que imitar? A Pablo. Lo que Pablo predicó, lo que Pablo nos enseña, la formación que Pablo nos quiere dar. Y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Observen la conducta. Es decir, que nosotros debemos de seguir la fe a través de hermanos y hermanas que continúen transmitiendo la fe que el apóstol Pablo les transmitió a ellos. No otra fe, no una fe inventada, ¿verdad? En un texto bíblico, no fundamentada en otro libro que no es la Biblia. Por ejemplo, los mormones tienen su propio libro, que para ellos es la Biblia, tienen sus propios documentos en los cuales ellos confían y le creen más que a la propia Sagrada Escritura. Porque como muchas veces se los he dicho a ustedes, ahora se lo repito llorando. Escucha lo que dice Pablo. Ahora se lo repito llorando. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense, aquí no estoy diciendo que hay muchos que viven como enemigos de Cristo. No. Sino enemigos de la cruz. Del misterio. No entienden el misterio. No han descifrado. No han interpretado. Porque Dios no le ha dado esa gracia de darle un verdadero discernimiento. No disciernen la Escritura según la luz de Cristo en sus corazones. Muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales, las personas que viven como enemigos, acabarán en la perdición. Porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Aquellas personas que enseñan doctrinas torcidas, doctrinas falsas, simplemente doctrinas que les favorezcan a ellos para traer adeptos o para traer personas a su religión para su beneficio económico. Por eso dice: su Dios es su vientre, su organismo, su intestino, su gusto, sus placeres, para estar satisfechos, estar alimentados, tener todo bueno, todo bonito y que nada les falte. Tienen que mentir, incluso tomando la Sagrada Escritura. Deberían de avergonzarse, porque solo piensan en las cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. ¿Quiénes son los que Pablo se refiere como ciudadanos del cielo? Los que viven como amigos, o seguidores, o imitadores de la cruz de Cristo, en donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio de todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fiel al Señor. Palabra de Dios. Mantenernos fiel al Señor significa mantenerlo fiel en su palabra, creerle a su palabra, observar, imitar, obedecer, respetar y testificar, defender la fe de Jesucristo el Señor, que la quiso cifrar en algo maldito, en lo que para la ciencia humana,
en lo que para la sabiduría del hombre era señal de maldición, Jesucristo nuestro Señor lo hizo señal de bendición, señal de salvación, señal de redención. Y si no, te lo repito para terminar el tema. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora se lo repito llorando. A esos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. A esos tales acabarán en la perdición. Hermano, tú eres hermano separado, protestante, testigo de Jehová, mormón, Asamblea de Dios, príncipe de paz, testigo de Jehová, trono de gloria, adventista, inventista, zapatista. No sé, no existen ya todavía, ¿verdad? Pero algún bayunco por ahí de repente lo va a poner. Cuidado, porque si tú no llegas a conocer a profundidad el misterio de la cruz como símbolo y señal de redención, ese signo que es cierto, era señal de maldición. Era para los judíos, para los romanos, en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo lo hizo santo, lo hizo puro, lo utilizó. Siempre lo que dice la palabra de Dios. Solo Dios saca de un mal un bien. Saca un bien de un mal. Y eso queda reflejado en este pasaje. Esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de cosas que los deberían de avergonzar. Y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Eso es lo que tú debes de aprenderte, hermano, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de tenerlo siempre presente. Somos ciudadanos del cielo. Qué bueno, hermanos, que podemos en esta oportunidad dar este tema. Espero en el Señor que siempre, ¿verdad? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, comprendamos que el misterio de Dios es un misterio grande de salvación, pero hay que saberlo entender, discernir o interpretar. Pidámosle al Señor esa sabiduría, pidámosle al Señor esa gracia. Les voy a leer lo que decía la ley antigua para que vean que los católicos no aceptamos lo que dice la Escritura, pero en el pasado, y ahora hemos hablado en el presente y luego el futuro del Señor. Dice así: en cuanto a mí, Gálatas capítulo 6, verso 14. No quiero sentirme orgulloso, dice Pablo, más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado. ¿Ve? Para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblos. Bueno, esto ya queda secundario. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo está diciendo eso, que la cruz de Cristo, ella es la que debe tomar el protagonismo de enseñarnos la salvación de Cristo. Repito, no porque la cruz sea Cristo, no porque la cruz sea Dios, no porque la cruz nos vaya a salvar, no, sino el misterio de redención que Cristo Jesús quiso realizarlo utilizando el madero, el árbol de la cruz. Si por un árbol Adán y Eva, recordemos que Adán y Eva fue engañada a través de la serpiente que estaba en un árbol. Asimismo, Jesús utiliza otro árbol para darnos la salvación, para rescatarnos del pecado de Adán y Eva. Así es de que, ¿con cuál árbol te vas a quedar tú? Con el árbol que era de la ciencia del bien y del mal, pero que el que no logra entender y ser obediente termina por perderse en el árbol de la serpiente, o te quedarás en el árbol que Cristo utilizó para darnos salvación. Tu amigo y servidor Marvin Corado te acompañó en un nuevo tema de formación. Bendiciones para todos, hasta la próxima.